Seguimos con nuestro estudio de la teología contemporánea y ahora entramos a un tema nuevo, también un poco más cercano, aunque es un tema que se ha estado desarrollando a lo largo del siglo XX, pero lo hemos dejado más o menos al final del estudio, porque en parte su impacto global ha sido más reciente y es un tema que produce mucha incomodidad en el mundo evangélico. Me refiero a la teología ecuménica. Ese es el movimiento que vamos a tratar, y como ya mencioné, ha estado pues a lo largo de todo el siglo XX, ya como un movimiento más formal. Sin embargo, los orígenes vienen de la historia de la Iglesia. La historia del cristianismo ha estado llena de problemas, de cismas, de divisiones por diferentes causas, y el ecumenismo tiene que ver con la unidad. De hecho, la palabra oikumene aparece en el Nuevo Testamento varias veces y significa el mundo entero habitado, la comunidad humana, digamos así, que fue usado posteriormente de una forma más metafórica para hablar de la unidad de la Iglesia. Los primeros concilios de la Iglesia se le llamó concilios ecuménicos. Si ustedes recuerdan su historia, se les llamó concilios ecuménicos porque convocaban a toda la Iglesia. Por lo menos en esos primeros siglos, toda la Iglesia era una sola. Entonces los concilios convocaban representantes de toda esa Iglesia. Por eso se les llamaba concilios ecuménicos. Entonces tiene que ver con comunidad de la Iglesia. Y así comenzó también en el siglo XX. Bueno, las divisiones vienen por herejías, por diferencias en prácticas doctrinales, por la organización de movimientos alrededor de herejías, los movimientos heterodoxos, iglesias con movimientos, doctrinas y cosas diferentes que nacieron a principios al principio de la Iglesia, en los primeros siglos, que no formaron parte de la Iglesia occidental, digamos, iglesias orientales en Medio Oriente y más allá. Algunas de ellas todavía existen y que no formaron parte de la Iglesia occidental. Luego viene pues la división de la Iglesia Católica o la Iglesia de Roma y la Iglesia de Constantinopla, las iglesias ortodoxas. Luego viene la Reforma Protestante y luego de ahí en adelante un montón de ramificaciones en el mundo protestante. Ya yendo al inicio del movimiento propiamente en el siglo XX, la famosa conferencia mundial, conferencia misionera mundial, en 1910 en la ciudad escocesa de Edimburgo, marca el inicio. Era una conferencia protestante, de iglesias protestantes, interconfesional en ese sentido, interdenominacional, y lo que se buscaba era la cooperación en el proyecto misionero que se estaba lanzando alrededor del mundo. Ese avance misionero, ese despertar misionero de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pero que cada quien estaba haciendo lo suyo por su lado. Entonces se buscaba una cooperación en el mundo protestante. O sea que el movimiento ecuménico nace en el mundo protestante y se ha mantenido ahí prácticamente todo el tiempo. Ahora es que se asocia con la Iglesia Católica, pero no fue así al principio. No se trataron cuestiones teológicas porque ese no era el propósito de la conferencia, pero fue el punto de partida para otras iniciativas que más tarde desembocaron en el movimiento institucionalizado que ya se formó, el Concilio Mundial de Iglesias, que se formó décadas más tarde. Y hay varios comités o varias organizaciones que surgen de esa conferencia que luego
confluyen para organizar lo que se conoce como el Concilio Mundial de Iglesias. Bueno, hablemos un poco del Concilio Mundial de Iglesias. No es una iglesia, es una organización que junta, que aglutina iglesias. No es un concilio universal al estilo de los concilios de la iglesia primitiva o de los concilios de la iglesia católica, no es de ese tipo. Su finalidad, por lo menos al comienzo, en su origen, es alcanzar la unidad de la iglesia, la unidad visible para que el mundo crea. Entendieron la unidad visible en términos institucionales, en términos de la organización. La Iglesia Católica no participó, no fue parte de este movimiento, nunca ha sido parte de este movimiento, aunque simpatiza, y veremos aparte las ideas de la Iglesia Católica al respecto. Tiene su propio movimiento ecuménico en la Iglesia Católica, o por lo menos sus propias ideas y documentos oficiales, en fin. El Concilio Mundial de Iglesias es una institución que está organizada de manera muy compleja, como cualquier otra institución, con sus áreas, sus departamentos, y bueno, no vamos a entrar en los detalles de esa organización. Vamos a hablar del Concilio Mundial de Iglesias y su desarrollo. Nació en Ámsterdam, la ciudad de Ámsterdam, en los Países Bajos, en el año 1948. El lema fue el desorden del hombre y el designio de Dios. Era tratar de ayudar a arreglar ese desorden por medio de las enseñanzas de las Escrituras. Era muy protestante, nació muy protestante. Karl Barth, el famoso teólogo Karl Barth, estuvo presente en esa primera asamblea del Concilio Mundial de Iglesias, cuyo enfoque era precisamente la unidad de la iglesia, es lo que se buscaba. Luego vienen ya otras asambleas y voy solo a enumerarlas para que tengamos una idea cronológica de esas otras asambleas que se fueron desarrollando con el tiempo. En la ciudad de Evanston, en Canadá, se desarrolló la segunda asamblea. El lema era Cristo, única esperanza del mundo. Miren los lemas, ¿no? Y la temática en ese tiempo era la Guerra Fría. Estaba empezando la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos, Europa Occidental, y entonces había una carrera armamentista, y ese fue algo del lema de los asuntos sociopolíticos que se trataron ahí. La siguiente asamblea fue en Nueva Delhi, India, en 1961. El lema era Cristo, luz del mundo. Miren, suenan muy evangélicos, ¿no? Es la primera vez en que asisten observadores católicos, como participantes externos, nada más. La siguiente asamblea fue en la ciudad de Uppsala, en Suecia, en 1968. El lema era yo hago nuevas todas las cosas. Un tema un poco escatológico también. Y aquí ya aparece la teología de la liberación, está surgiendo por la Conferencia Episcopal de Medellín, en Colombia. Y la temática sociopolítica empieza a aparecer en el Concilio Mundial de Iglesias. La siguiente asamblea fue en Nairobi, Kenia, en África. El lema era Jesucristo libera y une. Ahí está ya la teología de la liberación, ya entró. La liberación ahí tiene connotaciones sociopolíticas, ya. Entonces se habla de una comunidad conciliar alrededor de los temas de la unidad clásica, pero también de los temas de la liberación y la cuestión sociopolítica. En Vancouver, Canadá, se desarrolla la siguiente asamblea.
Jesucristo, vida del mundo, el lema, y hay un pronunciamiento político del Concilio Mundial de Iglesias, por lo regular dirigido en contra de la hegemonía del mundo occidental sobre el resto del mundo. La siguiente fue en Canberra, Australia, en 1991. Ven, Espíritu Santo, renueva toda la creación. Es un tema neumatológico interesante y está hablando de algo escatológico también. Ya aparece la guerra del Golfo Pérsico como el tema sociopolítico detrás de todo eso, la guerra de ese año, que comenzó ese año precisamente. La siguiente conferencia fue en Harare, en África, en 1998. Buscad a Dios con la alegría de la esperanza, el lema, temas escatológicos. La siguiente fue en Porto Alegre, Brasil, en 2006. El lema, Dios en tu gracia transforma el mundo. Y los lemas que se discutieron, los temas de justicia económica, identidad cristiana y pluralidad religiosa. Aparece el tema, ya estaba, pero aparece oficialmente el tema del pluralismo religioso, el tema de la juventud, el tema de la violencia, la unidad de la iglesia ante el futuro. Y la última asamblea que se ha celebrado, por lo menos hasta que yo sepa, porque la siguiente ya no se pudo celebrar por causa de la pandemia, fue en Busan, Corea del Sur, en el año 2013. Dios de vida, condúcenos a la justicia y a la paz, es el lema. Unámonos en la peregrinación, era como el sentir, un mensaje a la asamblea, la peregrinación hacia la justicia y la paz. Y hay una declaración oficial sobre la unidad cristiana. Está como retomándose de aquellos orígenes, porque las ideas habían ido mucho por el pluralismo religioso, y vamos a hablar de eso y algunas de sus ideas. Por ahora lo dejamos aquí.